Pero la pregunta aquí es, ¿cuál es el efecto de la palabra en nuestras vidas? A veces tú has visto cuál es el efecto del alcohol en alguien. A ver, cuéntenos, ustedes que nunca han tomado o no conocen a alguien que se haya puesto hasta las trancas, ¿cuál es el efecto de alguien bajo el alcohol? Se pone risueño, hace tonterías, se duerme, se pelea. La noción de la realidad, estoy diciendo que muchos de aquí están luego. Ok, ¿cuál es el efecto de alguien que toma café? Se acelera, se pone ansioso, se despierta. Ok, ¿cuál es el efecto del picante en alguien? Gastritis. Suda, qué mala, sufre después. Ardor. Por acá mi amigo de Ecuador, cuando te enchilas, ¿qué pasa en tu cuerpo? Llora. ¿Cuál es el efecto de alguien que está enamorado? Sonríe mucho. Ay, con razón. ¿Come mucho? No estoy panzón, es que estoy enamorado. Ok. ¿Siente mariposa en la panza? Ciego, sordo, testarudo, ¿qué? Ay, no es cierto. Ok. Ese es el efecto del enamoramiento. Pero ¿cuál es el efecto de la palabra de Dios en tu vida? ¿Cómo nota la gente que estás expuesto a la palabra de Dios? ¿O cuál debería ser el efecto? ¿Cuál debería ser el efecto? Y lo estuvimos estudiando un poco en la escuela dominical. ¿Cuál es el efecto de haberme encontrado con Dios y de acercarme a su palabra? Paz, gozo, el efecto de la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Cómo? Que no, en cristiano. Nos corrige, bondad. Por allá, Vania. Arrepentimiento, Cheli. Ay, mansedumbre. Demonio propio, no, ¿qué pasó? Dominio propio. La palabra de Dios debe hacer un efecto también en aquellos que se acercan a ella con fe. Hay un efecto en aquellos que se exponen a la palabra. Quiero contarles una historia de algo que conmocionó al mundo de la ingeniería y que nos deja una lección espiritual profunda. En 1845, el ingeniero británico Sir Thomas Bouch fue contratado para diseñar y construir uno de los puentes más largos y modernos de su época. Fue un puente en Escocia. Fue una obra maestra de ingeniería victoriana, a tal grado que cuando acabó el puente que él construyó en Escocia, la reina Victoria lo nombró caballero. Y ahora después le decían Sir Thomas. Todos estaban muy emocionados porque decían, hizo este puente tan grande que va a pasar un tren por encima de él. Pero pasó algo escandaloso. La gente confiaba en los planos. Los periódicos hablaban de la solidez de este puente. Los pasajeros escuchaban lo seguro que era viajar a través de este tren todos los días y estaban confiando en la reputación de este gran ingeniero. Pero hubo un problema fatal. Para ahorrar los costos, este ingeniero utilizó material reciclado de segunda mano y de baja calidad. De repente, como tenía la presión de terminarlo, los cálculos de diseño no tuvieron suficientemente en cuenta la fuerza de los vientos laterales que estaban azotando esa región. El punto es que el 28 de diciembre de 1879, una feroz tormenta golpeó el puente con vientos huracanados y esa noche un tren con 75 pasajeros comenzó a cruzar el puente y minutos después simplemente las luces se apagaron porque cayó en el agua. Esa fue una fotografía del periódico de la noche del día siguiente. El puente, la maravilla de esa ingeniería moderna, se había derrumbado por completo. La presión de la tormenta se llevó consigo vidas a bordo. Pero la información posterior reveló que la catástrofe no se debió a los planos o que estos fueran incorrectos, sino a que la construcción
no se llevó a cabo conforme a la solidez que el diseño requería. Escucharon los planos, pero no los practicaron con fidelidad. Confiaban en una idea, pero no la llevaron a la acción con integridad. Hoy vamos a leer una porción de la palabra de Dios que nos confronta con una pregunta alarmante. ¿Estamos construyendo nuestra vida sobre el puente incompleto de solo escuchar? Por eso yo quiero invitarte que vayamos a Santiago, capítulo 1, versículos del 21 al 25. Santiago, capítulo 1, Nuevo Testamento. Dice la palabra de Dios: por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo era. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Recibirá bendición al practicarla. Muchos de nosotros somos expertos en sermones, en escuchar sermones, en tomar apuntes lindos en nuestra Biblia. Es más, algunos de ustedes hasta hacen dibujos. Pero la verdadera pregunta es: ¿estamos usando los materiales correctos de la obediencia para poner en práctica la palabra de Dios y enfrentar las tormentas de la vida? ¿Quién no está enfrentando tormentas el día de hoy? Digo, ayer llovió en la noche durísimo y ha llovido todo este año. Pero ¿cómo estás enfrentando las cosas que te están viniendo? La pérdida de un empleo, una relación rota, conflictos con tu familia, situaciones sentimentales de las cuales sientes que no te puedes superar, enfermedad, no sé, dudas, muchísimas cosas. Santiago hace un desafío a los hermanos. En su mayoría los receptores de estas cartas o de la carta de Santiago, recuerden que forma parte de las cartas universales, o les llamamos las cartas católicas, porque no tiene en específico un destinatario, sino son muchas personas. Algunas epístolas van a una ciudad, a una iglesia establecida en un lugar específico, pero aquí lo que estamos viendo es que se está dando una carta a muchos creyentes. Aquí habla a las 12 tribus de Israel dispersas. Por lo regular, algunos de ellos eran judíos que habían aceptado a Cristo como su Salvador y que ellos necesitaban una instrucción directa porque muchos habían escuchado del Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, la Torá, la sabían, la repetían, se aprendían fragmentos, pero pasaba algo muy grave. Solo era una fe cultural. Solo una fe cultural. Y muchos de ellos, cuando vienen a reconocer a Jesús como el Mesías, traen arrastrando eso: pues es que yo soy del pueblo de Dios, yo ya me lo sé todo. Y un gran problema en la carta a Santiago es la discriminación que sean de los pobres. Recuerden que muchos de ellos sí eran grandes negociantes, muchos de ellos tenían bastantes recursos, pero habían otros hermanos que eran muy pobres. Muchos de ellos pues eran campesinos, otros de ellos podrían ser comerciantes de un bajo rango, o algunos de ellos eran artesanos. Entonces los que tenían más dinero se sentaban siempre hasta adelante, querían mandar, querían de alguna otra manera imponer su voluntad, y a los hermanos que eran más pobres los discriminaban, se burlaban de ellos y los hacían a un lado. Entonces Santiago
ve esta problemática y les escribe una carta donde los confronta. Y en este punto tenemos que hacernos una pregunta: ¿cuál es el remedio para una fe nominal? Para solamente vivir una fe cultural. ¿No te ha pasado que luego a veces nos pasa aún a los cristianos de Occidente? Ya cuando eres un cristiano a veces de segunda generación. A ver, ¿cuántos de aquí son cristianos de segunda generación? Que sus padres fueron cristianos. Cristianos de tercera generación, que sus abuelos fueron cristianos. Cristianos de cuarta generación, que sus bisabuelos fueron cristianos. Sí. Luchamos. Y de quinta generación. O sea, tú eres cristiana de quinta. ¿Verdad? De quinta generación. De quinta generación. Vean eso. ¿Cómo combatimos una fe nominal? Porque son los peligros. Si bien es cierto, como hijos del pacto, crecimos escuchando de las promesas, los que somos hijos de creyentes, también es cierto que necesitamos venir a experimentar una fe viva y propia. ¿Cuál es el remedio? Porque a veces nos entra por un oído, nos sale por otro. Bueno, los instrumentos designados por Dios a través de los cuales el Espíritu Santo comunica los beneficios de la salvación obtenida por Cristo. El primero es la palabra de Dios, lo que conocemos en la teología como los medios de gracia, donde nos comunican los beneficios de la salvación. Cuando ésta se proclama fiel, el Espíritu Santo ilumina nuestras mentes, nos convence de pecado, genera y fortalece nuestra fe. Por eso el instrumento por excelencia para nuestra conversión y para nuestra edificación es la palabra de Dios, porque nos revela a Cristo, nos revela el corazón del Padre. El remedio para una fe nominal. Sí, ¿cuál es el efecto de la palabra de Dios en tu vida? Platicamos del efecto del alcohol, el efecto del enamoramiento, el efecto del café. ¿Cuál es el efecto de la palabra de Dios? Al menos quiero compartirte algunos que pudimos observar en estos cuantos versículos. Había confusión, conflicto en la iglesia. Algunos se dijeron sus verdades a raíz de esto y les dice: ok, sean tardos para hablar, ¿no? Y prontos para escuchar. Por lo cual, versículo 21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿qué les dice? Despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. En primer lugar, el efecto de la palabra de Dios en tu vida es un rechazo a todo impedimento. Rechazar, hacer a un lado todo lo que te impide crecer. Rechazar todo lo que te está impidiendo que esta palabra haga efecto en tu corazón. Hacer a un lado todo aquello que está deteniendo tu crecimiento espiritual, tu pasión por Jesús, tu entrega verdadera. A veces dices: es que hay cosas que no me permiten entregarme a Dios. Luego les digo a algunos: ¿por qué no te comprometes más en el servicio? Es que hay cosas que todavía me están impidiendo. Oye, pero ya llevas como 2 años así. Probablemente no quieres salir de eso. Una pregunta: ¿qué te impide estar en forma? A ver, digo, hay gente como Esmirna que hace ejercicio y todo, ¿no? Pero, ¿qué nos impide estar en forma? A ver, confiésense, ¿qué nos impide? La flojera, a ver, San Juan, las tortas, San Pablo, la mala alimentación. A ver, Chelis, que es experta en belleza, ¿qué nos impide estar en forma? A ver, San Clemente, la voluntad, ok, por acá, priorizar otras cosas, ok, el pan de dulce, ok. Es un ejemplo. México ocupa uno de los primeros 5 lugares a nivel mundial en obesidad, y el segundo lugar entre los países de la OCDE
solo detrás de Estados Unidos. Es un problema de salud pública grave. Hay factores, como ustedes dijeron, la dieta, el sedentarismo, el acceso a alimentos ultraprocesados. Dicen que del 30 al 35% de los mexicanos tienen sobrepeso. Ok, nos dimos cuenta que eso nos impide estar en forma. Esto nos dice algo. Hay cosas que necesitamos sacar de nuestra vida para tener acceso a una mejor calidad de vida. Por eso Santiago identifica eficazmente que no va a haber un cambio significativo en la vida del creyente si sigue albergando en su ser todo lo que limita su crecimiento. Todo aquello que entorpece que la palabra haga raíces, que absorbas los nutrientes que emanan de ella. Eso tiene que salir de nuestra vida, porque si no, solo nos engañamos. El texto nos dice que hay cosas que ya no deben de estar y debes de rechazar. Dice, por lo tanto, despójense, desechen toda inmundicia. Significa todo aquello que no te hace apto para vivir en comunión con Dios. La contaminación te excluye, te margina. Por ejemplo, si estás teniendo tú unos cubiertos que vas a usar para comer y se te caen al lodo, no dices la regla de los 5 segundos, te lo vuelves a meter a la boca, ¿verdad? O si tu cepillo de dientes se te cae a la taza, y a veces dejas esta abierta todo el tiempo y se te cae el cepillo de dientes a la taza y luego, ay, ya lo enjuagué, ¿no? No lo haces, lo excluyes porque ya está contaminado, porque está lleno de inmundicia, ¿verdad? Lo tienes que marginar, no lo vas a poner con el cepillo de dientes de tu esposa, ¿verdad? Si yo sufro, ella también, ¿no, verdad? No lo haces, lo excluyes. ¿Por qué? Porque está sucio. Lo marginas. Bueno, la inmundicia te margina, te excluye. Esta palabra, la palabra griega que se utiliza para inmundicia, se usa en toda la Biblia como una contaminación moral. La fe cristiana tiene que ver con un verdadero cambio de vida, no la prolongación de las huellas del pecado en ti. Si bien es cierto, ya fuiste afectado en muchas de cosas de tu vida por el pecado, no significa que lo tienes que seguir prolongando. Nada de así soy y qué, así hablo yo. Luego la excusa que he escuchado en muchísimas personas, y a veces en mí, son esas. Es que así soy, no. Ese no era el plan de Dios, que tú fueras así. Y si estás aquí es para ser transformado. Y eso tengo que confrontármelo a mí mismo. La fe cristiana tiene que ver con un cambio verdadero de vida. Por eso cuando tú perseveras en el pecado, estás aislándote de vivir plenamente en Dios. Entonces, si nosotros ahora festejamos de alguna manera el Día de la Biblia, no solamente para decir, ay, qué bonito libro y tener muchos datos de cómo nos llegó, qué bueno que lo sepamos, pero el punto es qué efecto está teniendo en tu vida, qué efecto está teniendo en ti. Y para que haya un efecto poderoso en ti, hay cosas que debes de sacar de ti. Despójate de todo aquello que te está aislando de vivir la vida en abundancia, en Dios. Dice que debes de hacer a un lado la inmundicia y la abundancia de ¿qué? La maldad que tanto abunda. Y es que nos engañamos cuando minimizamos el pecado, y no nos damos cuenta cuán tendiente es nuestro corazón de sacar a Dios de la jugada. Y creemos que solo es tantito para que se eduquen. Si uno quiere tener autoridad ante los demás, tu conducta no debe empañarte. La credibilidad de los creyentes es verdaderamente importante, y sobre todo en un contexto hostil ante el evangelio. Porque las personas de alguna manera te ven y dicen, no parece que esa palabra haga efecto. Decía Mahatma Gandhi, después de enfrentar la ocupación inglesa en la India y ver toda la discriminación, ¿no?, los efectos negativos del imperialismo en su país,
y decía Mahatma Gandhi: me gustan tus cristianos. No es cierto, me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos, porque tus cristianos son tan diferentes a su Cristo. Y es muy doloroso que no arrancamos esa abundancia de malicia. Fíjense, la sociedad grecorromana veía a los cristianos como inmorales, perversos y supersticiosos. ¿Sí sabías? Decían que los cristianos eran inmorales. ¿Sabes por qué? Porque decían, ellos se casan con mujeres a las que llaman hermanas. Y luego les decían que eran perversos porque se decían, tienen una reunión secreta donde se comen la carne de un tal Jesús. Les decían, son perversos, ¿no? Esa idea, son ateos, les decían. Los cristianos son ateos porque no tienen un templo y no tienen una imagen. Y se enojan de que haya otros templos y que alguien se incline a las imágenes. Entonces son ateos ellos. Esos eran los rumores que decían de los cristianos. Entonces ellos tenían que manifestar que la palabra, estar expuestos a la palabra de Cristo. Hay un efecto, hay un cambio. Pero primero tienes que sacar estas porquerías para que otras cosas tomen su lugar. Porque dice el texto que acabamos de leer, saca esto no nada más para que ya te quedes vacío. Sácalo para que puedas recibir, ¿qué? Con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Hace referencia muy interesante a la enseñanza de Jesús del sembrador. Dice que el sembrador salió y esparció la semilla. Recibir con humildad. Dicen que para poder sembrar un terreno, primero le tienes que arrancar la maleza que hay. Lo tienes que limpiar, ¿no? Es más, allá en tu tierra, ¿no? Hasta queman el terreno, luego para sembrar. ¿Sí? Madre, ¿no? Si tienen que quemar ahí y luego ya lo vuelven a utilizar, hasta lo queman para que, no sé, la tierra pueda estar mejor, ¿no? Bueno, ustedes sabrán mejor que yo todas estas cosas. Tienes que limpiar la maleza. Y a veces nuestra actitud ante el anuncio de Dios para nuestra vida no siempre es de aceptación. Por eso recíbanla con humildad. Cuando alguien te está diciendo tus cosas, te cruzas de brazos y no es cierto, no lo acepto todo lo que me estás diciendo. No, yo me pongo a la defensiva cuando mi esposa me quiere decir algo. Así cruzo los brazos y no quiero recibir con humildad que me den el feedback, ¿no? Bueno, cuando recibes la palabra nos dice una actitud. La manera en que va a cambiar tu vida es que la recibas con humildad. La palabra griega utilizada ahí es difícil de traducir, pero alude a una actitud dócil, que seas alguien que se deje enseñar. Por eso en Reina Valera viene la palabra mansedumbre. Describe la perfecta conquista y control de todo lo que hay en la naturaleza humana. Sí, quita ese obstáculo para que puedas ver, aprender y obedecer la verdad. ¿Estás recibiendo con humildad la palabra? En muchas ocasiones me di cuenta que no la estaba recibiendo con humildad, con cuestionamientos, con condicionantes. O decir, híjole, ¿por qué no vino mi hermano? Porque a él le tocaba. Y no pensar que era para mí. Y no pensar, en primer lugar, ¿qué es para mí? ¿Cuáles son los impedimentos? Aquí son los que Santiago vio. En su pueblo, la verdad importa. Porque dice el texto que esta palabra emplatada puede salvar su vida. Salvar tu alma, restaurarte en todo tu ser. La palabra que se está hablando aquí se refiere a la buena noticia de Jesús, el Logos. Esta palabra ha sido implantada, enraizada en tu corazón, de manera que cuando actúa y cuando tú puedas tomar decisiones en tu vida,
siempre estar orientado hacia la verdad del Evangelio. Por eso esta palabra es poderosa y tiene la fuerza de transformarte. Y tiene la fuerza de transformar personas. Por eso dice, el anuncio de quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros es el anuncio que nos salva y que nos transforma radicalmente. Hace casi 20 años estuve teniendo una gira en el sur de Estados Unidos y en el norte de México. Y una de las ciudades que más me impactó fue en Tamaulipas, en Matamoros. Tuvimos unas fechas en la cárcel y había una iglesia en la cárcel. Era impresionante ver cómo personas que eran parte de grupos delictivos muy poderosos de esa época estaban conociendo el Evangelio ahí. Pero me impactó en primer lugar el pastor que estaba de la iglesia en la cárcel. Porque todos, como en el norte, les gustan la música de banda en esa época, o el rap. Entonces me acuerdo que íbamos de gira con otro cantante, un rapero, se llama Marto, entonces tocando. Entonces estaba interesante y dividido porque a algunos les gustaba el rap, pero el pastor nos dijo, yo soy bien rockero, ¿no? Entonces se hizo nuestro amigo. Pero lo que te voy a contar es que él me contó su historia. Él pertenecía a un grupo de delincuencia, sicario. Era un hombre que yo no veía lo que me contó de su vida pasada. Un grado muy fuerte, decapitar personas, cosas por el estilo. Pero yo lo veía lleno de Dios. Un hombre con tranquilidad y con paz. Aunque estaba tatuado así y todo. No de los tatuajes fashion que ahorita traen ustedes. De esos que se hacen en la cárcel, ya saben. Pero él me dijo, cuando salga de aquí, quiero que vayas a tocar a mi iglesia. Y dije, pues ¿cuándo va a salir? ¿Qué creen? Al siguiente año salió. Por misericordia de Dios. Y fui a tocar a su iglesia. Y se hizo líder de alabanza en una iglesia bautista, Yo creo que los hermanos de ahí no tenían ni idea de quién era él o quién fue en el pasado. Pero cuando estuve con él, lo único que pude darme cuenta es que la palabra te cambia. Y la palabra es poderosa para salvar la vida. Te podía contar muchas historias y luego te puedo contar más detalles, pero en la transmisión solo te puedo contar esto. Y quiero decirte que la palabra salva, por eso la verdad importa. Por eso Santiago les dice, esta palabra tienes que atesorar en tu corazón, pero sobre todo permitir que cumpla su efecto. Por eso tienes que rechazar todo aquello que está impidiendo que te cambie. Cuando era pequeño Dios decía, yo escucho de Jesús, pero yo no tengo un testimonio como los de ellos, como de ex satánico, ex esto, ex el otro. Y yo decía, a lo mejor tengo que experimentar eso para sentir lo que es la conversión. Pero después me di cuenta de algo. Dije, yo soy muy afortunado porque no he tenido que vivir una vida de sumo sufrimiento para entender que Dios me ama. Por el contrario, recordé que soy inmerecedor de su amor. Por el contrario, me di cuenta que tengo la oportunidad de disfrutar de la gracia de Dios y de vivir una vida de gratitud y de alabanza a Él. Que si es cierto, no ha sido perfecta, he sido muy bendecido por Dios desde mi infancia. Entonces mi corazón, en lugar de estar pensando que no vivía lo de ellos, dije, no tengo que vivir lo de ellos porque Dios me dio otra vida a mí. Y tengo que agradecer y tengo que arrepentirme también, pero también debo de aceptar esta palabra porque yo también necesito que me transforme. Mis pecados son diferentes a los de ellos, pero tengo que darme cuenta que soy alguien que necesita a Cristo y dejar a un lado todo impedimento que no hace que esto tenga el efecto que debe de tener en mí. La pregunta aquí es, ¿eres intencional en deshacerte de aquello que obstaculiza tu crecimiento espiritual? ¿Vives una relación impropia, pero no la quieres dejar? ¿Vives en una actitud constante de doble vida y piensas que es cómodo seguir ahí? ¿Vives sin consagrarte verdaderamente al Señor y quieres seguir al margen pensando que así está bien, porque así fue tu abuelo,
¿Eres consciente en deshacerte de aquello que te está impidiendo crecer y ser la persona que Dios quiere que seas? ¿Eres ingenuo al pensar en ti mismo y en la maldad que estás apapachando a escondidas? Porque a veces nos pasa. ¿Cómo esta palabra que hoy estamos celebrando, que nos ha sido dada, que nos muestra a Jesús, puede tener el efecto que debería tener? Bueno, en tu santificación tienes que dar los pasos también. Rechaza aquello que te está impidiendo crecer. Voltea que está a tu lado y dile: espero que tú no me estés impidiendo crecer. No es cierto. Punto número 2. El efecto de la palabra en nuestra vida. ¿Cuál es el efecto? No solamente un rechazo a todo lo que me impide crecer, sino también el efecto de la palabra es un impulso a la acción. Un impulso a la acción. Vean el versículo 22. A ver, vamos a pedirle a Fer y a Sarita que Mira, mi papá se llama Fernando y mi mamá Sara también, así que tengo sus nombres en mi corazón. A ver, la pareja dinámica. Lean juntos este texto. 1, 2, 3. Llevándola a la práctica. La comodidad nos puede matar, ¿sabían? Hay una película llamada Wall-E. ¿Nunca la vieron? Ok, Wall-E muestra de manera crítica y exagerada a una humanidad que en su mayoría ha dejado de moverse y ha dejado de interactuar físicamente de manera significativa debido a su total dependencia de la tecnología. No sé si ya han visto que empieza a narrar qué pasó con la humanidad y nada más estaban comiendo y estaban sentados. Y no es que sean incapaces, sino que su estilo de vida se volvió tan cómodo y automatizado que perdieron la necesidad y la capacidad de hacerlo. Es una crítica a esa caricatura. Bueno, como cristianos a veces solo nos hemos convertido en consumidores de contenido religioso. Ya cuando tengo amigos y digo: ¿te congregas? No, mi pastor es Dante Gebel. Digo: ¿a poco vives en Anaheim, California? No, pero yo me echo sus pláticas. No es tu pastor. Es como si digo que mi amigo es el de Breaking Bad, ¿no? Pues lo veo diario, me sé su historia, pero no es mi amigo, nada más lo veo. O que decir que AMLO es mi compadre porque veo las mañaneras diario. Pues no. O sea, nos engañamos a nosotros mismos. Somos a veces consumidores de contenido religioso. Y hay una gran variedad de todo tipo. Puedes elegir cuál te aburre menos, cuál cuenta más chistes, cuál te conviene. Pero el problema es que nos convertimos en esa masa de creyentes que han dejado de vivir la fe solo para ser consumidores. Desconectados del entorno, infantilizados y perdiendo toda habilidad básica de la piedad. Como dijera el hermano Sabinovich, ¡brutal! Por eso tenemos un desafío ineludible. Sal de tu cristianismo de comodidad y vive la palabra. Y vive la palabra. No se contenten solo con escucharla. Así se engañan a ustedes mismos. Algo se debe de sincronizar en la mente y en nuestras manos, en nuestros labios. Por eso Santiago 1:22 es el versículo que guía todo este libro. Sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores. No has escuchado realmente la palabra si no la has obedecido. La palabra evoca acción. Si no hay acción de la palabra, entonces creo que no la has aceptado verdaderamente. Pensar de otra manera es que nos estamos engañando. A mí me ha tocado luego platicar con personas. Recuerdo estaba en una junta de pastores más grandes, ¿no? Gente ya de más de 60 años. Imagínense, yo era de los más chavos, ¿no? Y estaban enfrascados en una discusión muy fuerte. Y me puse de pie y les dije: tienen que perdonarse.
Y me dijeron, ay, estás chavo. Ajá, es que eres de los más jóvenes. Le digo, no soy un niño. Pero estamos olvidando un principio básico. Y no vamos a avanzar así. Y esas personas solo se rieron. Pero dice la escritura aquí que nos engañamos a nosotros mismos. Decir, he aceptado a Jesús, pero luego vivir de manera contraria es engañarse a sí mismo. Santiago dice que estás ciego a tu verdadera condición espiritual si afirmas haber oído, recibido y aceptado esa palabra, pero no la pones en práctica. Otra imagen que nos la dice el mismo pasaje. A ver, versículo 23. Ayúdanos, Smith. ¿Qué nos dice? Síguele. No, se ven en un espejo y dicen, ay, era Brad Pitt, ¿no? La escritura nos revela quiénes somos en Dios. ¿Cuál es nuestra nueva naturaleza? El problema es que nos da amnesia y de plano parece que olvidamos quiénes somos, porque la historia que hemos estado escribiendo muestra un mensaje contradictorio a quién eres tú. La Biblia no solo nos muestra quiénes somos, sino nos muestra quiénes debemos ser. Sí, hace una comparación, es absurdo, pero miren, los espejos en el primer siglo estaban hechos de plata para los ricos y pulidos de cobre o bronce para la gente común. Entonces, estos espejos de cobre o de bronce eran bastante comunes en la gente, pero la imagen que mostraba era bastante borrosa, por lo que había que mirar con atención. Entonces, cuando veían con atención, trataban de decir, ay, ¿cómo estoy yo? Pero mira, vamos a modernizar esta imagen. Si te levantas por la mañana, te tropiezas en el baño, te ves en el espejo sobre el lavabo y notas tu cabello desordenado, tu cara manchada con la saliva seca aquí, ¿no? Y luego te vas a trabajar sin hacer nada al respecto, simplemente te estás olvidando cómo te veías. Oye, no pusiste atención que traes todas las lagañotas acá, traes la saliva seca aquí, traes los mocos secos y todo greñudo, y así te vas a trabajar. No hiciste nada al respecto. Te olvidaste de cómo estabas. Te estabas olvidando de lo que te estaba mostrando el espejo. ¿Quién en su sano juicio haría tal cosa? Bueno, alguien que es muy olvidadizo, ¿verdad? Tomarse la molestia de inspeccionarse cuidadosamente en un espejo cuando no les importa cómo se ven. Ese es un escenario ridículo, aún más en nuestros días. Pero quiero decirte algo, es que nos hemos convertido en eso. La palabra muestra qué ajustes tengo que hacer en mi vida, pero se me olvida. Sé cómo estoy, pero no estoy haciendo nada al respecto porque eso cambie. Y es como salirte así, con la baba seca, las lagañas y los mocos aquí, y todo despeinado. Así de ridículo es, porque la palabra me muestra quién soy, pero se me olvida hacer algo al respecto cuando me confrontó con la realidad. Me olvidé quién soy ahora en Cristo. ¿Qué ajustes estás olvidando hacer en tu vida? ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Contestamos siempre bien, automáticamente. Es más, y para que no nos pregunten, ¿y bien? ¿Y tú? Para no dar detalles, ya nada más decimos eso. ¿Crees que es urgente vivir lo que has aprendido? ¿Crees que si el consejo de Dios te muestra cuál es tu realidad, no te puedes hacer rosca? Hay que hacer ajustes. Por eso, es un impulso a la acción. Eres oidor, pero ahora te conviertes en un hacedor. Porque ahora estás capacitado para hacerlo. Antes no podías. Estabas muerto en tus delitos y pecados. Recuerden que este texto está lanzado a creyentes. No eres salvo por tus obras, pero eres salvo para buenas obras. Cuando hay textos que son para los gentiles, los que no estaban en Cristo,
vemos otro acercamiento, pero este texto es para aquellos judíos cristianos. Oigan, se les está olvidando lo que han aprendido. Dejen esa creencia cultural y conviértanse en nuevas criaturas, porque ahora el Espíritu Santo te da la capacidad de hacerlo. No estás solo en esto. Por eso es un impulso a la acción. ¿En dónde te estás atorando? A veces dices, ya estoy cambiando. Ya llevas como 3, 4 años igual. ¿En dónde te estás atorando? Hay un impulso a la acción, a vivir de otra forma. El efecto de la palabra, hacer a un lado aquellas cosas que están evitando que crezca, me impulsa a la acción, a vivir el amor activo de Jesús. Por eso les decía a ellos, ustedes han escuchado un chorro de cosas, cómo Dios ama a los menesterosos, a los pobres. Ustedes no están ayudándolos, ni lo están integrando, ni están siendo personas que muestren que vinieron de muerte a vida. ¿Cómo eso se traduce a nosotros hoy? ¿En dónde tienes que impulsar? ¿Dónde la palabra te está impulsando a que te muevas? A que ya dejes, bonitas palabras, pues las voy a reflexionar en 5 años. No, o sea, el tiempo es hoy. Y nos lo dice a todos nosotros. El efecto de la palabra es una vida plena. Versículo 25. A ver, la otra, Fer y Estefano, léanlo juntos, así como Pimpinela. ¿Qué dice? Gracias. Mira, escuchó bonito. ¿Quién no desea ser feliz? Solo lo hacemos. No, ¿quién no desea ser feliz? ¿En dónde busca la felicidad la gente de nuestra generación? A ver, rápidamente. ¿Dónde busca felicidad la gente de nuestra generación? ¿Dónde? ¿En el placer? ¿Dónde? En el dinero. Mira, Juanito se las... Ajá. Uy, sí, la belleza física extrema. ¿Qué más? En redes sociales. ¿Dónde busca la gente? A ver, San Pablo. Wow, Vania, ¿dónde busca la gente la felicidad? En amigos. No, hay muchos ídolos. ¿En dónde está tu realización? Santiago nos dice que no la vas a encontrar en acumular más dinero. No la vas a encontrar en ganar una discusión y demostrarle a todos que tienes la razón. No vas a encontrar la plenitud en tu vida en satisfacer tus aires de superioridad. Más bien en algo va a pasar cuando tu atención, cuando tu mirada y tus objetivos de vida observen lo que el Creador ha diseñado para ti. El maravilloso consejo de Dios. Leímos el Salmo 19:7 en la mañana. La ley del Señor es perfecta, infunde aliento a toda tu persona. El mandato del Señor es digno de confianza y da sabiduría al sencillo. Dice el texto que leímos, hay un contraste en quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y no solamente la contempla, sino que persevera en ella. ¿En qué cosas perseveras? Si en el gimnasio no aguantaste ni un mes, no has perseverado en hacer la dieta, no has perseverado en no decir groserías. Estás como Homero Simpson, ¿no? Que por cada grosería iba a poner $10 y ya sacó una la nota, ¿no? No perseveras en llegar temprano, no perseveras, no sé, ¿en qué cosas? Te haces así, ahora sí, mi propósito de año nuevo, ¿no? Y no perseveramos en eso. Persevera en la ley perfecta. Es que seguir el consejo de Dios nos lleva a una verdadera libertad. Chequen, Filón de Alejandría, tú que eres experto en Filón, decía: todos los que están sometidos a la tiranía de la ira o del deseo o de cualquier otra pasión son esclavos totales. Los que viven con ley son libres.
Cuando uno tiene que obedecer a sus pasiones, emociones y deseos, no es más que un esclavo. ¿Cómo están esclavizados los que han cedido a sus deseos de la droga? Están mal, esclavizados, no lo puedes dejar. Cuando aceptas la ley de Dios, te conviertes en alguien libre. Porque es entonces cuando eres libre para hacer lo que debes de hacer. Fuiste creado para buenas obras, pero el pecado te está esclavizando. Bien decía San Pablo, el que practica el pecado, esclavo del pecado es. Ahora vives al servicio de la perfecta libertad, en hacer la voluntad de Dios, que es nuestra paz. Un hacedor es una persona nacida de nuevo, porque entonces vives para el propósito por el cual fuiste creado. Nos lleva a ser profundamente dichosos. Dice el texto, solo recibirá bendición al practicarla. La traducción Reina Valera dice, este será bienaventurado en lo que hace. La palabra es Macarios. Alguien profundamente dichoso, feliz, pleno. Por eso dice que alguien va a ser muy bendecido. Cuando perseveras en el consejo de Dios, vas a ser dichoso. Vas a tener verdadero descanso porque estás cumpliendo para lo cual Dios te creó. Las buenas obras, las cuales preparó para que anduvieras en ellas. La predicación de Jesús está llena de una asombrosa y sobrecogedora gracia soberana de Dios que llega a seres pecadores como tú y como yo. Ese es el Evangelio, el amor de Dios inmerecido. Pero igualmente prominente es el llamado de Jesús a una obediencia radical. Una obediencia que es la respuesta humana necesaria a la gracia de Dios. Esos dos factores son importantes: la iniciativa misericordiosa de Dios y la respuesta agradecida de los seres humanos. Son una parte integral del Evangelio. La respuesta por la que nacemos a una vida nueva, esa se implanta en nosotros. La palabra es una palabra que debe ponerse en práctica. Tristemente hemos creado un cristianismo que se limita a decir: sí, Jesús te ama así como eres, y te ama no importa lo que hagas. Yo sé, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, pero ciertamente hay una verdad. No importa cuán horribles hayan sido nuestros pecados, Él nos perdona, nos ama, pero al mismo tiempo dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Si alguno me ama, guarda mi palabra. Ahora que estás en Él, que has sido regenerado por la obra del Espíritu, ahora estás capacitado para obedecer, estás capacitado para amarlo. Por eso Jesús es muy tajante cuando dice: si alguien dice yo lo conozco pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, porque ahora que estás en Cristo eres una nueva criatura. ¿Cómo entendemos esta ley que trae libertad? Es que ahora estás en Él y eres libre para ser quien Dios te planeó. Recibe la palabra con humildad y obedécela con todo el corazón. Santiago, el día de hoy, nos ha confrontado a ti y a mí con una verdad incómoda. No basta escuchar la palabra, debemos vivirla. Pero si terminamos aquí, este pasaje se va a convertir en otra ley que no podríamos cumplir solos. Otro espejo que solo nos muestra cuán lejos estamos de la gloria de Dios. Pero el versículo 21 nos dice: recibe con mansedumbre o con humildad esta palabra que te puede salvar. ¿Cómo recibimos esta palabra? ¿Con qué fuerza? No, es con humildad. Con la humildad que nos hace recordar cuán lejos estamos y que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Pero la palabra implantada no es un conjunto de reglas, es la buena noticia de Jesús. La verdad de que Cristo, el Verbo hecho carne, vino a nosotros y Él fue el hacedor perfecto de la palabra.
cuando tú y yo no la pudimos cumplir, cuando estábamos totalmente incapacitados para llevarla a cabo. Él no solo escuchó la voluntad del Padre, sino que la cumplió por nosotros de manera completa. En la cruz Él llevó nuestro pecado de ser oidores olvidadizos y nos dio su justicia para hacernos ahora hacedores perfectos. Cristo es el verdadero espejo en el cual debemos mirarnos. No es un espejo que nos condena, sino ahora es un espejo que nos muestra quiénes somos en Él. Eres perdonada, restaurada y eres una nueva criatura. Entonces, cuando miramos a Cristo, vemos la ley cumplida, el pecado vencido y la gracia derramada. Por eso, al salir de hoy, no solo quiero que te lleves eso de qué debo de hacer, sino llévate una promesa. Cristo ya lo hizo posible. Por su Espíritu ahora yo puedo vivir en libertad. Y ahora yo puedo caminar en consonancia al corazón del Padre, porque Cristo lo ha hecho posible en mí. Por eso, a través del poder del Espíritu, tú puedes vivir en libertad. Por eso yo quiero invitarte a que reconozcas que ya eres amado, que ya eres salvo, y por eso puedes caminar en esa verdad. Por eso hoy venimos a la mesa del Señor. Y venimos en humildad, en primer lugar diciendo: Señor, cámbiame y perdóname. ¿Por qué no oramos pidiendo que esta palabra se haga una realidad en nuestra vida? Y hacemos un tiempo de confesión y de entrega al Señor. Cierra tus ojos. Padre,